Una noche en la colonia, que está frente al llano, se supo que habían robado a unos niños. Todos decían que habían sido los robachicos. Los buscaron por casi un mes, hasta que encontraron sus cuerpos. A uno lo encontraron retirado del camino, que llevaba a un bordo de un canal. Al niño le habían sacado sus ojos, sus uñas, y estaba abierto de su abdomen. No encontraron sus órganos en su cuerpo. Relatos Paranormales Oficial. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Las puestas de sol siempre me hicieron recordar mi amistad con Priscila, una vieja amiga desde mi niñez. Mi nombre es Isaac Montero. Soy del estado de Zacatecas, México. Ya soy un viejo, y al igual que las puestas de sol que van anunciando el final de un día, así también se acerca mi final en la vida. No tengo miedo de morir, pues ya viví lo suficiente, y es algo que le agradezco a Dios. Tuve una bella esposa, la cual me dio 3 hijos. Me siento afortunado por la vida que tuve. Quizás obtuve este tipo de vida porque desde mi niñez tuve encuentros con brujas, y una de ellas hasta el final de su vida fue mi amiga. Desde niño, escuchaba cuentos sobre brujas habitando en los bosques, en los cerros, y que bajaban de estos en forma de bolas de fuego para llevarse a recién nacidos, de los cuales se alimentaban. También de que se llevaban a los niños cuando estos eran desobedientes con sus padres. Siempre la describían viejas, vistiendo harapos, y siempre andaban sucias, y una peculiaridad de ellas era la verruga en su nariz. Eso me causaba cierto miedo. No me acercaba a las ancianas por temor a que fueran unas brujas. De hecho, cerca de mi casa vivía una mujer que era viuda y siempre vestía de negro. No tenía tratos con nadie de la cuadra, y yo estaba intrigado por saber si esa señora era una bruja. Creo que en el fondo ella sabía de lo que se decía sobre su persona, y quizás se molestaba por tacharla de algo que no era. En una ocasión, mi madre me mandó por pan. Iba pasando por el frente de la casa de la señora. Era la primera vez que la miraba de cerca. Se notaba en su rostro facciones muy finas, y que en su juventud fue una mujer muy hermosa. Ella me sonrió al ver que yo la miraba. Desde ese día ya no le tuve miedo, y cada vez que la miraba, la saludaba. En una ocasión me agarré a golpes con un amigo con los que jugaba cuando la llamó bruja. Ella se enteró que yo la había defendido ante las calumnias de que no era lo que se decía de ella. Cada noche de Reyes o en mi cumpleaños, doña Catalina me enviaba regalos. Así estuvo por cerca de 4 años, hasta que se la llevaron sus hijos porque se encontraba muy enferma y no podía estar sola en su casa. Sentí tristeza cuando me enteré que había fallecido. Creo que desde ese día que la tuve frente a mí, me hizo buscar más las amistades con personas mayores a mi edad. No me gustaba conversar con los niños, pues sus pláticas no me agradaban y me hacía aburrirme rápidamente. No sabía el motivo, sino hasta 3 años después que nos mudamos a otra ciudad. Esto por cuestiones de trabajo de mi padre. No me gustó el sitio donde ahora íbamos a vivir, pues estaba acostumbrado a la gran ciudad y nunca imaginé vivir en la provincia. Eran los años de 1956 y no todas las colonias contaban con luz eléctrica. La casa a la que llegamos sí contaba con todos los servicios. Frente a esta se encontraba un gran llano. De día se miraba que a unos 500 metros se hallaba una colonia, pero estas solo eran de material de cartón o láminas, eran de personas de bajos recursos. El llano me daba miedo verlo cuando ya estaba todo oscuro.
Eran pocas las luces que se apreciaban de una vela o de un quinqué. Yo miraba a los niños jugar desde casa, pero nunca me dio por ir a conocerlos. No era por el estatus social, sino porque era un niño con una madurez que en ese tiempo se les decía que eran cerebritos. Cerca también se encontraba un pequeño cerro, el cual un día, mientras mis padres estuvieron fuera, fui a recorrerlo para saber hasta dónde podía llegar. Fue cuando conocí a Priscila. Caminando entre los árboles, sentía como si me observaran. Un escalofrío recorría mi columna vertebral. Era por el miedo, pues estaba desobedeciendo a mis padres, y el terror de que me visitara una bruja esa noche casi me hacía regresar a casa. Caminé cerca de media hora. Se apreciaba parte de la ciudad que iba creciendo en población. Ese cerro, dentro de unos pocos años, quedaría dentro de la ciudad y perdería tal vez la conexión con la naturaleza. Seguí adelante, cautivado por la posibilidad de encontrar algo verdaderamente extraordinario. Era la primera vez que salía a descubrir lo que se encontraba en mi entorno. Ya faltaba como 2 horas para que empezara a oscurecer, y lo mejor era regresar, pero tomé la decisión de hacerlo por otro lado. Se miraba un sendero estrecho, pero este llevaba una parte de arriba del cerro y también bajaba hacia la ciudad. Impulsado, subí para saber hasta dónde podía llevarme. Fue entonces que la vi, una pequeña casita de madera, tablas sin un patrón de acomodo, lámina negra de lo que pudiera resguardarse del frío, de la lluvia y el viento. Se miraba que en su interior había alguien, pues salía humo blanco. Había hierbas colocadas en una tarima de madera, flores, vasijas y varios objetos extraños estaban dispersos por todo el sitio. Estaba a punto de regresar por aquel sendero, cuando una voz de mujer me hizo brincar del susto. Me dijo que no era seguro que anduviera por ahí. Era una mujer no mayor a los 40 años, de piel morena. Su cabello estaba trenzado. Su ropa huipil contrastaba con la belleza de la mujer. Yo le pregunté si era una bruja, y ella sonrió y me dijo que sí, y que era la mejor. Sentí miedo, pues pensé que mi fin había llegado y esa bruja me comería. Creo que olió mi miedo y me dijo que no me preocupara, que ella no comía niños, pero que por las noches sí había unas que lo hacían y que era mejor que regresara a mi casa. Sus ojos negros, penetrantes, tenían una chispa de alegría. Le dije que mi nombre era Isaac, pero que no sabía cómo regresar a mi hogar. Ella comenzó a mirar hacia todos lados y me respondió que era un gusto. Su nombre era Priscila y que por el momento no podíamos conversar, que ella me llevaría a la entrada de la ciudad porque ahí corría peligro. No quise hacerle más preguntas, así que ambos comenzamos a bajar por el sendero. La noche había llegado y se había tornado tenebroso. El viento agitaba las ramas de los árboles y éstas parecieran traer voces extrañas. Sentía miedo a cada paso que daba. La bruja Priscila me dijo que mientras estuviera con ella no sintiera miedo, pues ella me iba a proteger. Algo en sus palabras me hicieron sentir confianza. Seguimos caminando hasta que llegamos a la primera calle, que estaba iluminada con una farola. Me comentó que ella me vigilaría hasta que llegara a mi casa, que no mirara atrás y entrara pronto, que no me preocupara, pues mis padres llegarían unos minutos después de que yo estuviera en el interior de mi hogar. No se enterarían que estuve fuera. Y así ocurrió. Tuve la oportunidad de entrar en mi cuarto cuando escuché que llegaron ellos. A partir de ese día, cada vez que salía del colegio, iba a buscar a la bruja Priscila. Creo que ella apreciaba mi compañía. Nunca me hizo daño alguno. Me protegía que alguien me hiciera daño. Una noche en la colonia, que está frente al llano, se supo que habían robado a unos niños. Todos decían que habían sido los robachicos. Los buscaron por casi un mes, hasta que encontraron sus cuerpos. A uno lo encontraron retirado del camino, que llevaba a un bordo de un canal.
Al niño le habían sacado sus ojos, sus uñas y estaba abierto de su abdomen. No encontraron sus órganos en su cuerpo. Fue cuando se dijo que alguien estaba robando a los niños para darle sus órganos a la gente rica. Priscila, en cambio, me dijo que eran las brujas que habíamos visto aquella noche. Después de 2 semanas, encontraron a los otros que faltaban, una niña y un niño, ambos de 3 años de edad. No se miraba a ningún menor caminar solo por las calles. El temor de los padres a que se los quitaran de su lado era latente. Mis padres iban por mí al colegio y pasaba los días enteros encerrado. Extrañaba las conversaciones de mi amiga la bruja, así que, con o sin permiso, iba a verla. Ese día, cuando caminaba para el cerrito, en la última calle de la colonia, había una casa tapiada. Se miraba como si se hubiese quemado. No la había visto, pues la calle topa las faldas del cerro y en ocasiones es imposible transitar por ahí. Como había llamado mi atención, le pregunté a Priscila qué había sucedido en esa casa, si ella sabía su historia. Rápidamente supo de qué casa le preguntaba, y me dijo que hace alrededor de 6 años vivían 2 hermanas, las cuales se dedicaban a las artes oscuras. Muchos aseguraban que por las noches hacían invocaciones, pero nadie se atrevía a señalarlas, pues les temían. Pero una noche invocaron a algo que no pudieron contener y terminaron bastante mal. La casa se incendió durante la madrugada. Los gritos de las mujeres se escuchaban, pero ninguno de los vecinos quiso entrar para ayudarlas. Es por eso que el lado de donde se encuentra la casa no crece vegetación alguna. Han intentado vender el terreno, pero este pareciera estar maldito. No lo está, aseguró Priscila. Lo que sucede es que las almas de las brujas están atrapadas en esa casa, y dudaba que alguien con buen corazón quisiera tomar el lugar de ellas en esa prisión eterna. Me pidió que no me acercara al sitio, pues ni con su conocimiento me podría arrebatar de las garras de la muerte. Pasaron los años y mi amiga la bruja parecía no envejecer. Mi padre, al parecer, quería regresar a la capital. Eso me puso muy triste, pues ya no vería a mi amiga. Yo en ese entonces tenía ya 19 años. A pesar de que el trabajo de mi padre era estable y compraron la casa donde vivíamos, él deseaba regresar porque extrañaba a sus hermanas. Yo le dije a Priscila la decisión que mi padre había tomado, pero que yo no me quería ir. Ella me miró con tristeza, pero no era porque nos iríamos, sino porque iba a suceder una desgracia en mi familia. Me dijo que eso cambiaría mucho mi futuro y tendría que ser fuerte, por mi madre sobre todo. Yo no comprendía lo que me había dicho, a pesar de que aprendí muchas cosas con ella, pero yo no tengo el don de la predicción ni el ser un brujo, así que no pude descifrar sus palabras. Ella me dijo que estaría siempre ahí. Me despedí de ella como siempre y me fui a casa. Yo en ese tiempo quería ingresar al seminario y tenía el apoyo de mi madre, pero no el de mi padre. Para él era importante que su linaje no quedara en mí, y que tuviera hijos y descendencia. Yo me encontraba entre la espada y la pared. Ya estaba oscureciendo cuando comencé a descender por el sendero del cerrito, pero mientras caminaba, comencé a sentir la sensación de que no estaba solo. Miraba hacia todos lados porque las ramas crujían, como avisando que algo estaba cerca de mí. Entonces fue cuando unos metros más adelante, antes de terminar de salir del sendero, fue que emergieron de la penumbra 2 figuras. Eran 2 mujeres que caminaban a unos metros más adelante de mí, pero sus siluetas se perdían entre los árboles y la poca luz del sol no me permitía ver con claridad. Comencé a sentir miedo cuando comencé a escuchar mi nombre. Fue cuando me di cuenta que era una bruja que me rodeaba en el cerrito. Por momentos quise regresar al lado de mi amiga, pero solo le llevaría problemas. Comencé a rezar lo que la bruja Priscila me había enseñado de niño, pero no estaba preparado para ver aquel horror.
Las dos mujeres salieron a mi paso. Eran viejas y deformes. Seguí caminando sin voltear a verlas. Ellas se reían cada vez que yo tropezaba. Sabía que en cualquier momento me darían alcance. Con calma y determinación, saqué mi amuleto que me había entregado la bruja Priscila. Las brujas retrocedieron ante el amuleto, gruñendo con frustración, pues ellas sabían que no podían acercarse a mí, y si lo hacían, lo iban a lamentar. Esa fue la única y última vez que tuve cerca a aquellas brujas. Pero sí, por muchos años, eran el azote de la colonia y sus cercanías. Ellas eran prácticamente el dolor de cabeza y corazón de los hogares donde se robaban a un menor. A los 2 meses, sucedió la desgracia que me había dicho la bruja. Mi padre tuvo un accidente y tristemente quedó en silla de ruedas. Ya no hubo forma de que volviéramos a Zacatecas, y más aún que ingresara al seminario al año siguiente. Al estar ahí me di cuenta de muchas cosas que no me gustaron y que cambiaron mucho mi criterio. En la confesión que uno hace al padre, le dije que tenía amistad con una bruja desde mi niñez. El padre me escuchó, pero no sabía que mi confesión me traería muchos problemas y me haría plantearme seguir en el seminario. En mi visita a casa, antes de ver a mis padres, fui con Priscila. Cuando le conté que quería dejar el seminario, ella me miró y me dijo que había muchas formas de servir a Dios. No forzosamente tenía que ser un padre o una monja. Con no perder la fe en Dios en los momentos difíciles de nuestras vidas es más que suficiente. Se me iban a presentar muchas cosas buenas y malas en la vida, pero lo importante era que yo tomara las decisiones correctas, que no me dejara llevar por lo que las personas querían para mí. Esto porque es lo que ellos desean para sí mismos y quieren verlo reflejado en los demás. Dejé el seminario y ya no regresé nunca. Yo en el transcurso de mi vida tomé decisiones buenas y otras no tanto, pero no viví con la responsabilidad sobre mis hombros de que pude haber hecho bien o mal. Me tomo la vida de manera tranquila y no me preocupo por cosas vanas. Lo único que debía preocuparme era por el porvenir de mis hijos y esposa. Mi amiga tuvo sus batallas con otras brujas. Yo estuve presente cuando ella tuvo que ayudar a parir a mujeres. Cómo quitaba los daños a quienes la buscaron. Pero esas son otras historias que con gusto en su momento les voy a contar. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. También recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.